acompañando en este primer módulo que es bastante interesante acerca del dominio de las emociones en aula. Así es que vamos a dar inicio a esta clase. No sin antes recordarles, perdón, ahora sí, no sin antes recordarles que a lo largo de toda la clase son libres de poder tener las intervenciones que deseen, contar lo que gusten. Así es que vamos a dar inicio a la clase. Les voy a compartir mi pantalla. Son libres de poder preguntar. Ahora sí, pueden preguntar lo que gusten. Sean libres de intervenir y cualquier duda que tengan, voy a estar ahí para aclarárselas. Voy a dar inicio a la clase, así es que les voy a compartir la pantalla. Por favor, me avisan si es que pueden ver la pantalla. Y licencia B. Perfecto, gracias. Antes de comenzar, por favor, un momento. Antes de comenzar, me anotaré los nombres de las participantes que están en sala para que a medida que vaya avanzando la clase y sea también un poco participativa y no un monólogo de mi persona frente a la pantalla, voy a estar pidiéndoles que participen y voy a anotar sus nombrecitos, ¿ok? En mis hojitas de ayuda a memoria. Voy a anotar acá los nombres de las participantes. Tengo registrada a... Un segundito. Gabriela, ¿estás por ahí, Gabriela? Sí, licen, buenas noches. Buenas noches, Gabriela. ¿Eres parvularia? ¿Eres maestra? ¿De qué área eres tú? Sí, he estudiado parvulario en nivel técnico superior. Perfecto. Tengo también a Esmeralda. Buenas noches, Esmeralda. Creo que no está por ahí, Esmeralda. He movido la computadora. Esmeralda, pero tengo a... Alú. Ok, Andrea, ¿estás por ahí? Licen, hay una pequeña intervención, pero hay mucho ruido, no se le escucha bien. Un favor a la fundación, salirme de la clase, voy a volver a entrar, tal vez he movido un poco la compu, por favor. Voy a salir y voy a volver a ingresar. Ahora sí, no sé si me escuchan bien. Sí, ahora sí, licen. Perfecto, gracias, Gabriela. Bien, tengo a Andrea. ¿Estás, Andrea, por ahí? Tengo a Celia también. Fabiola y Caterín. Fabiola, Natalia y Caterín. Fabiola, Natalia y Caterín. Y por último, Noemí. Bien, voy a registrar sus nombres para que pueda preguntarles algunas cositas a lo largo de la clase. Así es que ahora sí, vamos a empezar. Muchas gracias por la espera. Voy a empezar a compartir la pantalla, si es que pueden ver, por favor, la pantalla. Sí, licen, se ve. Perfecto.
Si es que hay alguna duda, alguna interferencia o no se me escucha bien, por favor háganmelo saber, les voy a agradecer. Bien, vamos a hablar acerca del dominio emocional en aulas innovadoras. Una invitación a mirar con otros ojos. Quien les va a hablar acerca de este tema, ya me había presentado, soy la magíster Cintia Indira Delgadillo Magni. Ok, este tema es muy interesante, muy apropiado para todas las que somos educadoras, ya sea del nivel inicial o parvularias. Es algo que tenemos que tener en cuenta para tener unas aulas donde prime un clima emocional apropiado para todos los que somos parte de este entorno educativo. Las emociones forman parte del desarrollo integral del niño y están presentes en cada momento del aprendizaje. Sabemos que el desarrollo integral incluye el desarrollo cognitivo, psicomotor, lingüístico, afectivo. Todas estas áreas del desarrollo de los niños, al unirse todas, y en realidad el niño se desenvuelve y se desarrolla con todas estas áreas, estamos hablando del desarrollo integral. Por lo tanto, para que exista un proceso apropiado de aprendizaje, tenemos que enfocarnos en este desarrollo integral en general. Y parte de este desarrollo también son las emociones, ¿no? Que forman una parte muy importante. Para poder entender todo lo que implica el desarrollo integral de los niños, tenemos que conocerlos y vamos a conocerlos desde este punto de vista que son las emociones. Al hablar del dominio emocional en las aulas, tenemos que conocer lo que son las emociones. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que estas emociones permiten al docente acompañar a los estudiantes. Para ello, este pequeño concepto de las emociones nos va a ayudar a comprender de qué estamos hablando. Las emociones son respuestas psicofisiológicas ante estímulos que permiten reaccionar y adaptarse al entorno. Estas emociones, que absolutamente todas las personas las tenemos, surgen ante estímulos internos o externos. Eh, Todas las personas tenemos alguna molestia. Alguna vez nos duele la cabeza, nos duele el estómago, nos duele el dedo, nos duele cualquier parte de nuestro cuerpo. Y estos estímulos internos hacen que las conexiones neuronales que existen en nuestro cerebro le den una significación, le den significado a estos estímulos. Por lo tanto, nos vamos a sentir, yo qué sé, agobiados, tristes, cansados. Eso es una emoción. Ahora, esos estímulos internos, como les decía, algún dolor, algo que sintamos que no está bien, es un estímulo interno. Y tenemos también estímulos externos. Estos estímulos externos e internos permiten a todas las personas interpretar y reaccionar frente a distintas situaciones. Ahora bien, cuando tenemos estímulos externos, por ejemplo, alguien me sonríe, es un estímulo externo que va a provocar una emoción en mí. Yo también le voy a sonreír si es que estoy alegre. Generalmente todos responden una sonrisa con sonrisa, ¿no? Si alguien me grita, va a provocar una reacción en mi cerebro, en mi cuerpo, y voy a tener que también reaccionar a este estímulo. Por lo tanto, las emociones son respuestas.
respuestas que los niños, las maestras y absolutamente todos los educadores tenemos ante diferentes estímulos. Estos estímulos son parte esencial de la naturaleza humana. Todos tenemos diferentes maneras de reaccionar ante diferentes estímulos y las emociones, al ser una parte muy esencial de nuestra naturaleza, cumplen funciones adaptativas. Estas emociones nos ayudan a enfrentar peligros. Si yo veo que el auto está muy cerca a mí o es que me pitean y yo no me estoy dando cuenta que un auto viene, recibo el estímulo, ¿no? El pitazo y reacciono y esa emoción hace que yo tome una decisión, la decisión tal vez de correr, de quedarme quieto, todos respondemos diferente a los estímulos, pero estas emociones son importantes y esenciales porque nos ayudan a enfrentar peligros, nos ayudan a socializar, nos ayudan a comunicar nuestras necesidades, las emociones también nos ayudan a tomar decisiones. En los niños, en esa etapa de la primera infancia, las emociones aparecen de manera espontánea. Muchas veces esas emociones son súper intensas, ¿ok? Porque los niños aún no conocen y están en un proceso de regular sus emociones, de madurar esas habilidades cognitivas que tenemos las personas y a través de esta maduración de las habilidades cognitivas que vayan a tener en el transcurso de los años, van a poder y van a darse cuenta de que tienen que regular sus emociones. Aunque sabemos bien que no todas las personas sabemos regular nuestras emociones. A mí me cuesta mucho, soy una persona muy impulsiva y hasta la fecha me cuesta un poquín regular mis emociones muy fuertes, me cuesta regular. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que para el nivel inicial también va a ser complejo que ellos puedan regular sus emociones. Sin embargo, no es algo imposible, es algo que podemos enseñar y es algo que podemos aprender. Bien, estas emociones no son solo sensaciones, sino procesos complejos que incluyen varias respuestas corporales. Incluyen pensamientos, expresiones faciales, se nota, ¿no? Cuando alguien está feliz, cuando alguien se siente por un instante, porque la felicidad tampoco es permanente, las emociones no son permanentes. La alegría, la tristeza son estados emocionales que son pasajeros y se nota a través de los pensamientos, las expresiones, los comportamientos de las personas. Por ejemplo, si un niño tiene miedo a, a los payasos, ese miedo va a hacer que él se aleje, su cuerpo le va a decir aléjate porque la emoción te ayuda a eso, te ayuda a enfrentar peligros o a huir de los peligros. El niño va a buscar escapar si le tiene miedo, ¿no? A los payasos, pero esa sensación, esa emoción, no le va a durar mucho tiempo, ¿ok? Las emociones no les duran mucho tiempo. Bien, vamos a continuar. ¿Cuál es la función de las emociones? ¿Qué funciones tiene las emociones en nuestra vida diaria? Les decía que nos ayuda en la supervivencia, protección ante amenazas. Y nuestros antepasados utilizaban el miedo para escapar, ¿no? Tenían miedo a la luz, tenían miedo a la oscuridad, tenían miedo a lo desconocido en realidad. Y este miedo los ayudaba a sobrevivir. Si había, por ejemplo, la explosión de un volcán que provocaba mucha luz, que provocaba una situación ajena a su cotidianidad,
pues el miedo les ayudaba a sobrevivir. Entonces, la función de las emociones es la supervivencia. Las emociones nos ayudan a protegernos ante amenazas. Una cosa es que las escuchemos y otra cosa es que no, porque hay personas que ante estas emociones no sabemos escuchar nuestro cuerpo y bueno, estamos ahí, dale que dale, insistiendo en arriesgarnos a muchas situaciones, ¿no? Los niños lo propio. Al ser sus emociones tan intensas, ellos todavía no captan que sentir algunas emociones hace que tengamos que huir del peligro. Por ejemplo, un niño muy difícilmente va a tener o va a pensar que estando en un lugar alto, él corre algún peligro. Él no asume todavía conciencia de lo que es peligroso y lo que no es peligroso. Pero esa es la función de la emoción. Como él no siente miedo, aún muchos niños no sienten miedo, ¿verdad? Y se quieren lanzar de donde pueden, se quieren subir a donde pueden. Hasta que no aprendemos a regular estas emociones, no podemos tener esa conciencia de que el miedo me va a ayudar a sobrevivir, ¿no? Entonces, las emociones primero nos van a ayudar en la supervivencia. A partir de allí, también nuestros estados emocionales y las emociones que vayamos a sentir nos van a ayudar en la comunicación. Vamos a poder expresar nuestros estados internos. Esto en la primera infancia también no está regulado, todavía los niños en esta etapa educativa les cuesta comunicar las sensaciones que tienen, les cuesta expresar y dar a conocer. Por lo tanto, tenemos que desarrollar este tipo de capacidades porque una de las funciones de las emociones es la comunicación. Si yo siento algo de manera interna, esa emoción me va a ayudar a comunicarlo, ¿no? Me va, la comunicación va a ser un canal para que yo pueda expresar todo lo que siento de manera interna. Y no solo sentimos dolores físicos, también sentimos dolores emocionales, agobio, situaciones mentales. También los niños sienten ansiedad, sienten algunos hasta depresión, porque no pueden encontrar respuesta a lo que les pasa de manera interna. Por ello, una función de las emociones es que nos ayuda a comunicar nuestras decisiones, perdón, nuestras sensaciones. En la infancia, las emociones aparecen, como les decía, de manera espontánea. Entonces, a medida que vayan apareciendo estas emociones, nuestro deber como educadoras es ayudar a gestionar las emociones y ayudar a entender qué es lo que estoy sintiendo y por qué me siento así. ¿Por qué es importante saber qué es lo que siento y por qué me siento así? Porque esto me va a ayudar a adaptarme. Esa es otra de la función que tiene las emociones. Es la adaptación. Esta adaptación es un ajuste que tenemos todos a situaciones nuevas, ¿ok? Todos vivimos situaciones nuevas a diario. Nadie repite los mismos patrones exactamente como ha sido el día anterior. Evidentemente, tenemos quizás una rutina, ¿no? Me despierto, me ducho, desayuno, voy al kinder, vuelvo, almuerzo, pero cada una de estas situaciones, perdón. Mil disculpas. Les decía, cada una de estas situaciones, si bien tenemos una rutina diaria, las situaciones cambian, ¿no? Y las emociones que sentimos a lo largo del día también cambian. Estas emociones nos ayudan a adaptarnos a lo que vaya a suceder. Si sabemos gestionarlas, si sabemos regularlas, si sabemos
manejar nuestras emociones, si les enseñamos a los niños, les vamos a ayudar a que ellos puedan adaptarse y conocer situaciones nuevas. De igual manera, la última función de las emociones es la regulación. ¿Qué entendemos por regulación? La regulación es el control de la propia conducta. De estas 4 funciones que tienen las emociones en la cotidianeidad de todas las personas, en especial de los niños, esta regulación es la que más les cuesta comprender hasta entrados los 7 años más o menos, les cuesta controlar su propia conducta. Comprenden el concepto de control, de conducta, pero todavía no lo practican, porque en esta etapa temprana no tienen conciencia como nosotros, ¿no? De lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que está permitido, de lo que no, normas sociales, reglas sociales. Las personas aún no tenemos conciencia hasta que alguien nos explica, hasta que lo entendemos, hasta que lo vivimos y constantemente necesitan repetición de algunos parámetros específicos de convivencia en sociedad para que puedan aprender a regularse y a adaptarse. ¿Ok? Entonces, volvemos a repasar. Funciones de las emociones son 4 principales: la supervivencia, la comunicación, la adaptación y la regulación. Todas estas funciones las practicamos a diario y todas estas funciones las tenemos, las vivimos y las sentimos a través de las emociones. ¿Cómo sé o cómo sabe un niño que está haciendo una acción mala? ¿Cómo sabe que lo que, si yo me llevo algo que no es mío, cómo él sabe que eso es malo? No va a percibir, los niños no perciben maldad, todo lo que viven lo hacen de manera instintiva. Si es que no existe un adulto que le enseñe qué situaciones son negativas para su vida y qué situaciones son positivas, ellos no van a saber regularse, no van a saber adaptarse de manera apropiada. Entonces, es muy importante que conozcamos estas funciones que tienen las emociones y cómo vamos a ayudar al niño a desarrollar regulación, que es el control de su propia conducta, cómo vamos a ayudar a desarrollar la adaptación, que es el ajuste que todos tenemos que tener a situaciones nuevas, cómo voy a ayudar a desarrollar la comunicación, que es la expresión de lo que siento y de lo que me sucede en mis procesos internos, y cómo voy a ayudar a desarrollar la supervivencia, que se proteja ante amenazas. Pues ese es nuestro trabajo, ¿ok? Más adelante vamos a ver estrategias, situaciones específicas que nos van a ayudar a desarrollar estas habilidades que son las funciones de las emociones, funciones que los niños tienen que desarrollar y que las emociones nos ayudan a completar y complementar este desarrollo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? La emoción es automática, ¿ok? Es intensa, es de corta duración, es una reacción biológica inmediata que se da a través de conexiones neuronales, ¿no? Pero es inmediato, es lo que pasa y además de corta duración. Les decía, no estamos felices todo el día, no estamos alegres, no sentimos esa chispa de alegría todo el día. Y les doy un ejemplo en nosotras, ¿no? He visto un video, yo qué sé, de TikTok que me ha causado mucha gracia. Y bueno, las risas saben que va asociado a la felicidad, a la alegría. Pero esa risa, esa emoción de alegría, de felicidad, no me dura todo el día, ¿no? Es de corta duración. Lo mismo a los niños cuando están en un cumpleaños,
y el payaso hace algo que les agrada y se cae al piso y rueda y yo qué sé, los niños están muertos de la risa, pero no les dura todo muchas horas, no les dura todo el día. Eso es una emoción, es automática, es intensa porque ellos ríen con efusividad y se alegran y desbordan energía, es intensa, es de corta duración y es una reacción biológica. Ahora vamos a comprender qué es un sentimiento. Ambos están relacionados, obviamente, pero no son lo mismo. Y es muy importante conocer cuál es la diferencia. Entonces, al ser las emociones inmediatas, los sentimientos van por el lado contrario. Los sentimientos son una interpretación consciente de esa emoción. Es más duradero y estable en el tiempo. Como ven en la imagen, evidentemente un osito quiere a una osita, pero no la puedes querer un segundo, ¿verdad? Un sentimiento es más prolongado, es una decisión consciente, es una interpretación que hacemos de las emociones que sentimos. Los niños sienten cariño hacia la maestra, pero no lo van a sentir por un momento, por un instante, no. Es a través de la toma de conciencia que genera esa persona, en este caso la maestra, hacia los niños, que genera emociones hacia los niños. Si yo todo el tiempo estoy generando emociones negativas, el niño lo va a asociar con un sentimiento tal vez de rechazo, nos va a asociar con algo ya como es más consciente. Dice, no se le escucha bien. Se ha cortado lo que estaba compartiendo. Hay ruido, dice, no se escucha. Voy a estar al lado del Wi-Fi. Ahora sí. Me dicen si se me escucha mejor, por favor. Sí, ahora sí, dicen. Ahora sí se escucha mejor. A ver. Sí, Ya, perfecto. ¿Se ve la pantalla? no, no se ve. Ahora. Ahora sí se ve. No, dicen. Sí se ve, Licen, se ve la pantalla. Ay, qué raro, ya me estaban haciendo asustar. Un segundito. Listo, voy a conectar mi computadora. Ok. Bien, ahora sí, se ve la pantalla y me escuchan mejor. ¿Pueden Sí, confirmar? dicen. Ya. No sé qué pasa, pero ahora sí que estoy al lado ahora sí estoy al lado del Wi-Fi. Bien, les decía que la diferencia entre emoción y sentimiento parece que fuera lo mismo, pero no es. La emoción es algo mucho más intenso, de corta duración, y el sentimiento tiene que ver con la interpretación consciente de esa emoción o de las emociones que sintamos hacia determinada situación, hacia determinada persona, hacia determinada cosa, porque generamos sentimientos hacia cosas, hacia personas, hacia situaciones, ¿ok? No solamente hacia personas. Un segundito, por favor. Ok, voy a conectar la compu. Bien, continuamos. Existen dentro de todos
de todas estas situaciones emocionales y sentimentales, competencias emocionales que tenemos que desarrollar. No solamente los niños, sino también las personas adultas. ¿Qué es una competencia? Son habilidades, ¿ok? Todas estas habilidades emocionales que vamos a desarrollar con los niños les van a permitir reconocer, comprender, expresar. Primero, tenemos que desarrollar la competencia emocional de la conciencia emocional, que es la capacidad de reconocer lo que sentimos. ¿Creen que los niños tienen la capacidad de reconocer lo que sienten? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Sí, sí pueden, ya pueden reconocer, no emociones complejas, pero ellos pueden reconocer cuando están tristes o cuando están felices. Ok. Algunos pueden nombrar, si es que se les ha enseñado que cuando están eufóricos y están sonrientes y están muy felices, están sintiendo, ¿no? La emoción de la alegría, que es corta. Pero si no le hemos enseñado a nombrar a esta emoción, el niño no va a poder y no tiene la capacidad de reconocer. Evidentemente, él siente, todos sentimos, pero no tiene esa conciencia emocional de reconocer lo que siente si no le hemos nombrado la emoción, si no conoce. Los niños ahora sí, claro, conocen los emoticones, asocian, ¿no? Los aprendizajes, las situaciones, pero si ellos no nombran, por ejemplo, si no les decimos, cuando se sienten tristes, no les decimos, estás sintiendo tristeza o estás triste, no conocen el nombre y no tienen esa conciencia emocional. Evidentemente sienten, eso sí, todos sentimos, ¿ok? Entonces es importante que ellos aprendan la conciencia emocional, que es la capacidad de reconocer lo que sentimos y nombrar lo que sentimos y nombrar la emoción. Reconocer la emoción y nombrarla, comprenderla, expresarla, ¿ok? Porque eso les va a ayudar a regularla. Otra competencia que tienen que desarrollar es una habilidad, la regulación emocional, que es lo que les decía, que es la capacidad de manejar la intensidad de las emociones. Cada persona vive su intensidad emocional de manera diferente, porque todos poseemos diferentes temperamentos, diferentes caracteres, ¿ok? Algunos tienen el temperamento flemático, lo cual va a hacer que sus emociones se sientan de diferente manera. Otros tienen diferente temperamento y cualquier emoción la sienten muy intensa, ¿verdad? Cada persona tiene diferente capacidad de manejar la intensidad de sus emociones. Por ello, el niño necesita ese acompañamiento para conocer, reconocer, comprender, expresar su emoción y por medio de esta comprensión va a aprender a regular sus emociones. Cuando él sabe que está sintiendo mucho enojo, ¿no? Porque no lo saben, algunos no saben qué están sintiendo, simplemente están muy enojados. Si conocen el término enojo, te lo dicen, pero si no lo conocen, están gritando o están sintiéndose muy mal. La intensidad de sus emociones es alta. Hay que identificar la emoción que yo estoy sintiendo para aprender a regularla. Entonces hay que enseñarles, ¿no? Los nombres. ¿Cómo vamos a enseñar eso? A través de estrategias que vamos a estar aprendiendo más adelante. Otra competencia muy importante es la empatía. Esta sí que está difícil en los primeros años de vida. Comprender la emoción del otro. ¿Creen que los niños comprenden las emociones ajenas? ¿Qué es lo que está sintiendo mi amigo? Tal vez las observan, las analizan,
muchos pasan por alto, ¿no? Si veo a mi amiguito llorar, van a ser muy observadoras en sus aulas. Si ven a un niño que llora, ¿cuántos de mis alumnos se acercan a consolarlo porque saben lo que está sintiendo? Porque reconocen, ¿no? Somos espejitos. Las personas somos espejos, reconocemos las emociones, tenemos esa capacidad de reconocer lo que está expresando el otro. Si me sonríe, le sonrío. Si me mira enojado, lo miro enojado. Si llora, algunas veces me provoca esa emoción. Entonces, la empatía es comprender la emoción del otro. Algunos niños logran tener esta habilidad de manera innata, de manera natural, les nace, ¿no? Son muy emocionales, muy empáticos y reconocen las emociones en la otra persona y tratan de contenerlo, de apoyarlo, pero a otros niños les cuesta empatizar con las emociones de tristeza del compañero, ¿no? Les da igual si lloran o no lloran, les da igual si se sienten bien o no se sienten bien, ellos están en su mundo y les cuesta empatizar, pero es una habilidad, una competencia que tienen que poseer. Tenemos que poseer conciencia emocional para reconocer lo que yo siento. Tengo que poseer regulación emocional para manejar la intensidad de mis emociones. Tengo que poseer empatía para comprender las emociones de la otra persona. Y tengo que también otra competencia muy importante es las habilidades sociales. Las habilidades sociales consiste en relacionarse positivamente. Es otra competencia, ¿no? La competencia de la habilidad social. ¿Será que yo poseo habilidad social? ¿Será que me relaciono positivamente? Todos nos relacionamos de buena o mala manera. Pero aquí especifica que tiene que ser una relación positiva. ¿Por qué? Porque esta habilidad social no solo la voy a desarrollar en mi entorno familiar, cuando el niño sale del entorno familiar, que también ahí aprende a desarrollar sus habilidades sociales, cuando sale del entorno social, tiene que tener la capacidad de relacionarse positivamente con su entorno, ya sea con sus pares o con las personas adultas. Son 4 competencias muy importantes que los niños tienen que poseer y que tenemos que desarrollar en esta primera etapa infantil. Trabajar todas estas competencias emocionales va a permitir que todos los niños aprendan a convivir, resolver conflictos de manera pacífica, fortalecer la autoestima. Les va a ayudar también a mejorar su desempeño escolar. ¿Por qué? Porque un niño que está emocionalmente equilibrado está más disponible a atender, a aprender y a comprender lo que sucede a su alrededor, ¿no? Ahora bien, ¿creen ustedes que en las aulas que tenemos, no sé si todas son educadoras o si ya han tenido la experiencia en las aulas, quiero saber dónde está, ahora sí, necesito la participación de Celia, no sé si estás en sala. Celia, ¿estás por ahí? Creo que Celia no está. Para continuar, quiero saber si me están escuchando. Gabriela, ¿estás por ahí, Gabriela? Sí, Listen, aquí estoy. Gracias, Gabriela. Quería preguntarte, tú me dijiste que eras parvularia. Sí, ¿Crees que es importante que los niños desarrollen estas habilidades para que el clima dentro del aula sea positivo? sí, Listen, porque si bien estas emociones que nos acaba de decir son muy importantes, ¿no? Y bueno, yo lo veo igual, lo que más sobresale en el aula en donde yo estoy es la empatía, ¿no? Que muchas veces o cuando alguien se cae o cuando alguien llora o cuando algo siempre pasa, o vienen a avisarme o se quedan ahí con él consolándole. Qué interesante. Esta es una capacidad, perdón, y una habilidad también
la empatía que los niños poseen, pero ellos no saben que son Mm, empáticos, ¿no? No conocen el sí, concepto de empatía, ajá, evidentemente. Pero es una capacidad que todos poseemos, ¿no? De poder leer, les decía que somos espejitos y podemos leer el rostro del otro, podemos leer el sufrimiento, podemos leer si está feliz, si está triste. Es una lectura que hacemos, ¿no? Porque los niños tienen esa capacidad, pero no conocen el concepto todavía de que ellos están siendo empáticos. Lo vamos a ir enseñando a medida que pasen, ¿no? Los grados, el primer grado de inicial, el segundo grado, van a ir comprendiendo estas competencias porque tenemos que explicarles qué es la conciencia emocional, es reconocer lo que yo siento, si me siento feliz, si me siento triste. Todas estas competencias las tenemos que practicar dentro del aula porque eso es lo que nos da un clima armónico para poder trabajar. Veo con tristeza, ¿no? En los colegios que esta parte es obviada. Algunas veces es un infierno emocional, ¿no? Unos están eufóricos, otros están tristes, otros están peleando, y los profesores pasamos por alto estas situaciones, sobre todo en primaria veo eso de que ya es muy tedioso tener que corregir, separar, conversar de todas estas capacidades y competencias sí. que tienen que tener, ya se ve muy poco, ¿no? Muchas gracias, Gabriela, por haberme respondido. De Entonces nada, vamos a continuar. Considero que si Gabriela en su aula ha podido identificar que la empatía que tienen los niños como una competencia y habilidad innata, creo que también las otras competencias están allí, ¿no? Está la conciencia emocional, está la regulación, solo que no las hemos nombrado como tal, lo cual tenemos que hacer con los niños. Tenemos que enseñarles qué es la conciencia emocional, qué es la regulación. Aunque no crean, ellos aprenden palabras y términos y esa es la etapa más interesante para enseñarles términos nuevos, que es lo que ahora está de moda, ¿no? Antes nosotras no sabíamos en escuela qué era regulación emocional. No nos venimos a enterar muchos años después cuando existen tantas crisis en el mundo a raíz de la falta, ¿no?, de educación emocional que tienen las personas. Por lo tanto, estas competencias emocionales en educación inicial las tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que los niños aprendan a convivir. La escuela, la universidad, en realidad la escuela, el kinder y la escuela son espacios donde los niños aprenden a convivir. 30 diferentes, bueno, en mi caso, ¿no? 31 personas diferentes, con diferentes capacidades, con diferentes realidades, aprenden a convivir y tienen que aprender a convivir desde el respeto, desde la práctica de valores. ¿Por qué? Porque conocer acerca de estas situaciones les va a ayudar a resolver conflictos de manera pacífica, que es lo que queremos todos los educadores, ¿no? Que si algún niño le quitó el lápiz al otro niño, no se vaya sobre él a golpes, ¿no? Eso es lo que queremos. Que si un niño empujó al otro, porque va a pasar, obviamente, ellos gestionen la emoción que sienten, que es un impulso de devolver el golpe, lo gestionen y puedan convivir en armonía, resolver sus conflictos. Y todo esto les va a ayudar a fortalecer su autoestima. Un ambiente positivo dentro del aula va a generar autoestima positiva para los estudiantes. No tiene que existir insultos, no tienen que existir sobrenombres, no tienen que existir diferencias, miramientos, porque una educación infantil con este desarrollo de competencias va a generar un buen desempeño escolar.
El clima emocional dentro del aula. Ahora sí. Al hablar del clima emocional, hacemos referencia a un ambiente afectivo, donde prima el respeto, que es lo que les decía, la seguridad y la contención emocional. Es la base para que el aprendizaje florezca. Si en un aula no existe respeto de la maestra a los niños y de los niños a la maestra, muy difícilmente vamos a generar un ambiente de aprendizaje apropiado. Si los niños no se sienten seguros en esa aula, no van a aprender. Si no los contenemos emocionalmente, tampoco vamos a generar espacios de aprendizaje apropiados. ¿Por qué? Porque el clima emocional se trata de establecer normas y reglas para que absolutamente todos los estudiantes y la maestra, porque nosotras también sentimos, todos se sientan respetados, todos se sientan seguros y si es que existiría algún desborde emocional, podamos realizar la contención emocional. Un clima positivo va a favorecer la participación, ¿no? Si todo el tiempo en el aula existe alguien que se burla de los compañeros, ¿qué creen que va a pasar si yo les pregunto? Eh, yo qué sé, Pedrito, mm, esta vocal, ¿cómo se llama? O este color, ¿cuál es? Pero si va a haber uno que se va a reír y a toda respuesta que de Pedrito o que de Juanita o que de Cecilia o que de quien quiera, si existe alguien en el aula que se mofa, se ríe, creen que se van a sentir respetados y seguros, por supuesto que no. Por lo tanto, nosotras tenemos que crear un clima positivo. ¿Por qué? Porque va a favorecer la participación, va a fomentar la curiosidad de los niños. Nadie va a tener vergüenza de preguntar. Eso es lo que sucede en secundaria, ¿no? Y parte desde el nivel inicial. Si existen, como les decía, niños que se mofan, se burlan, están creando inseguridad emocional dentro del aula. Eso va a generar que el espacio educativo esté coartado, que no sea un espacio educativo seguro, donde yo quiera, pueda y tenga que opinar, no lo van a ver así los estudiantes. Por lo tanto, tenemos que evitar este tipo de situaciones y somos nosotras, las adultas en el aula, las que al mínimo atisbo de un niño irrespetuoso o de insultos, tenemos que parar la oreja y decir, stop, aquí eso no se habla, aquí eso no se dice, hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Explicarles que dañan las emociones, yo les digo, dañas el corazón, estamos dañando el corazón de los compañeros, se quedó una manchita allí en el corazón del compañero si nosotros les decimos tal cosa, tal cosa, tal cosa, o si alguien te lo dice a ti, ¿no? Hay que enseñar este tipo de normas para favorecer la participación, la curiosidad. Y lo más importante, y quiero que anoten, el sentido de pertenencia. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Esto es lo que tenemos que desarrollar en los niños. El sentido de pertenencia es sentirse parte de algo. Si yo no me siento parte del curso, si yo no me siento parte de la segunda sección B, no voy a desarrollar, no he desarrollado, perdón, el sentido de pertenencia, no he podido sentirme parte, no me lo han hecho sentir, todo el tiempo la maestra me hace a un lado, voy a generar en el niño inseguridad, voy a generar miedo, por lo tanto, no voy a tener un aula eh, de aprendizaje positivo para todos. ¿Ok? Es muy importante que dentro del aula tengamos un ambiente afectivo. No se olviden que tiene que primar el respeto, la seguridad y la contención emocional. Eso es lo más importante.
y que todos los niños tengan sentido de pertenencia. Todos pertenecen al curso, todos son parte de este grado, a todos los defendemos por igual, a todos los, si es necesario llamar la atención, a todos les llamamos la atención por igual, todos tienen que seguir las mismas reglas, nadie es el favorito, pero tampoco nadie es el rechazado, ¿no? Porque existen ese tipo de situaciones, sobre todo ahora. Necesitamos asegurarnos de que absolutamente todos nuestros estudiantes se sientan en un espacio seguro, que ellos respeten y sean respetados. Eso es lo más importante dentro del clima emocional, dentro del aula. Ahora, ¿cómo vamos a construir este clima emocional? ¿Será que ya llegamos al aula y absolutamente todos los niños nos atienden, todos los niños nos respetan, todos los niños se sienten seguros? Claro que no. Tenemos que construir desde el día uno, poner reglas, ¿no? Establecer límites, que eso es lo más difícil en el hogar y en la unidad educativa. Es fundamental que los niños aprendan qué reglas existen en mi aula. Tenemos que promover prácticas como la escucha activa, ok, todos me escuchan, escuchamos a la profe, eh, hablar acerca de las emociones es otro punto importante, reconocer sus emociones para que exista un clima emocional saludable. Tenemos que realizar también expresiones de afecto seguras. Veo ahora, bueno, y es un poco limitado esto del tema de las expresiones de afecto seguras. Muchas veces se ha malinterpretado la situación, ¿no? Y nos hemos visto afectadas, y muchos maestros también afectados por tener que expresar estas expresiones, valga la redundancia, de afecto. Quizás ahora se ve un poco más limitado el tema por las leyes que existen y por los tropiezos que han tenido algunos niños, o bueno, los problemas en realidad que se han generado por culpa de adultos. Entonces, ese es un tema bastante delicado, pero que tiene que darse, las expresiones de afecto seguras. No necesariamente una expresión de afecto puede ser el abrazo al niño, el beso, que ya está muy limitado para los educadores por las leyes, les decía, pero sí una sonrisa, un todo está bien, todo va a estar bien, un ok, qué bueno que lo has hecho, son expresiones de afecto, ¿no? Establecer también límites claros y coherentes, como les decía hace un momento. Las reglas en mi aula las doy desde el primer día. Los niños entran llorando, entran haciendo un escándalo, si es que nos ha tocado, ¿no? La primera sección o el primer año de escolaridad. Establecer reglas claras, límites que pueden y tienen que tener en el aula. Así que esto lo vamos a hacer, más adelante vamos a ver paso a paso, bueno, ejemplos de cómo podemos establecer límites, ejemplos de qué expresiones de afecto podemos dar, etcétera. ¿Ok? Bien. Ahora sí, neurociencia y emociones. Para conocer a las personas, nosotros tenemos que conocer cómo funcionan las personas, ¿no? Hace años, en la época antigua, las personas no conocían nada de la parte interna del cuerpo, los estudios eran muy limitados, no podíamos comprender por qué una persona actuaba de cierta manera y por qué otras no. Definitivamente era muy complicado dar una explicación a esto que llamamos ahora conducta, emociones, sentimientos, que ahora sí tienen un porqué dentro de la educación. Por lo tanto, es muy importante conocer el cerebro del niño. ¿Qué partes tenemos? Sobre todo estas tres que les voy a puntualizar. ¿Para qué nos sirven? ¿Y por qué están ahí en nuestro cerebro? ¿Por qué están en nuestro cuerpo? Lo tenemos que comprender para comprender a los niños, para comprender sus emociones, sus reacciones y su conducta.
porque la neurociencia actualmente ha demostrado que todas las emociones tienen un papel muy importante en el aprendizaje, ¿ok? Un cerebro que no está emocionado no va a aprender. Espero que aquí haya muchas personas emocionadas por aprender, porque si estamos aburridas y pensando en que, ay, no, que acabe la clase porque es muy tediosa, cero aprendizaje. Necesitamos emocionarnos, necesitamos estar muy atentas, pero no solamente con la vista, sino con todo el conjunto que implica la atención, ¿no? Atender con mis ojos, atender con mis oídos, atender con mi cerebro, atender con todo mi cuerpo que esté netamente enfocado en aprender hoy. Bien, y antes de continuar, hablando de esta partecita, les voy a compartir un video cortito. Es Francisco Mora, lo van a conocer si ya lo conocen o no lo conocen. Ahora vamos a ver. Les voy a mostrar un video súper cortito de Francisco Mora que dice algo muy importante acerca de lo que estamos hablando. ¿Ok? Él es un personaje muy relevante ahora para la educación y tiene muchos libros y tiene muchas charlas y tiene muchos videos donde él nos habla acerca de lo que estamos hablando justamente ahora. Les voy a compartir este video para que ahora sí. Listo. Por favor, me van a decir si se escucha el audio, ¿ok? Primero, ¿se ve la pantalla? Ahí se me cerró la... Perdón, aquí está. Sí, licenciada. Ok, ahora sí. Ay, creo que este video no tiene audio. No, yo lo apagué. Ahora sí. Por favor, me dicen si se escucha el... No, licen, no se escucha. ¿No se escucha el audio? No se escucha, licen. No, no, licen. Pero sí se ve el Bajito video. está, Liz. Sí, Sí se ve el video, pero no se escucha, Liz. Se ve Ay, igual medio entrecortadito igual. ok, mejor les paso el enlace y así ustedes lo ven, porque como vamos con la señal medio mal, le paso a la coordinadora y lo van a ver en su tiempo libre, ¿ok? Pero me ha alegrado escuchar más voces, ya no estoy yo como alma en pena en la clase. Así que vamos bien, vamos bien. Eso, ahí vemos caritas. Bien, a ver, para activar nuestro cerebro necesitamos emocionarnos, ¿ok? Necesitamos sentirnos bien, necesitamos saber que pertenecemos a un lugar. Voy a pedirles que activen su cámara 2 segunditos. Todas. A ver, quiero ver sus caritas, sus expresiones, cómo estaremos hoy, peinadas, despeinadas, asustadas, con, sin make-up. Ahí está la primer valiente. Gracias, Lu. Gracias, Natalia. Gracias, Celia. Donde estén, enciéndala, no importa. Ok, Noemí, ¿cómo estás, Gabriela? Un gusto. Estamos 1, 2, 3, 4 conociéndonos, Noemí. ¿Ven que es diferente ver el rostro de las personas, Claudia? ¿Ven que ya no estamos solas con nuestro celular? Están otras personas. Ya podemos reconocer rasgos, ya podemos reconocer expresiones, ya puedo saber si mi compañera está afligida, si está sonriendo, si está asustada. Eso es muy importante, ese es el sentido de pertenencia, ¿ok? Sentirme parte de algo, que yo estoy en un lugar, que yo soy parte de algo. Ese es el sentido de pertenencia. Y ahora que he llamado su atención y que todas le están sonriendo a la cámara alegremente, a ver la mejor sonrisa, esa es llamar la atención, ¿ok? Captar la atención. Y yo estoy, Dios mío,
porque esta mi computadora me enloquece, pero bueno, vamos a tratar de... Ok, es muy importante lo que nos dice Francisco Mora. Le pasa el videito, que es súper cortito, dura 3 minutos. Él nos dice que para que nuestro cerebro aprenda, necesitamos emoción, necesitamos emocionarse. ¿Cómo lo ven al payaso en los cumpleaños? ¿Cómo está el payasito? ¿Alguien me puede decir cómo están los payasos en los cumpleaños? Felices. Problemas tienen que quedarse fuera del aula, de la puerta para afuera. Es muy facilito decirlo. Ahora sí me veo, ahora sí, ahí estoy. Ah, no, ya no estoy. Está mi cámara. Bien. Es muy fácil decirlo, ¿no? Es muy fácil decir, no, los problemas se van y fuera de la puerta soy una y dentro, de día soy una, de noche soy otra, ¿no? En el aula soy una y fuera soy otra. Es muy complicado, pero es algo que tenemos que conseguirlo, ¿ok? Es algo que tenemos que lograrlo. Tenemos que ser el payasito de la fiesta. Tenemos que llegar con toda la emoción, con toda la actitud. Tenemos que ser esa youtuber que los niños quieran ver, ese podcast que quieran escuchar. Esas tenemos que ser nosotras. No puede ser la realidad distinta porque de lo contrario los niños no nos atienden, no les interesa lo que decimos. Me ha tocado un curso, un taller, no sé si alguna vez han visto una película que se llama, se me ha ido el nombre, trata acerca de un papá que se disfraza de abuelita para poder ver a sus hijos. Ahora me voy a acordar el nombre, es de Robbie Williams. ¿Alguien vio esa película hace muchos años? No, sí, les voy a mostrar en pantalla. Dicen, se escucha como un ruido feo. ¿Es a todas o es solo en algún dispositivo? Sí, A Lizzy, mí no se igual. escucha. Sí. No sé qué pasa. Hola. Dicen, ¿Sigue el ruido? no, ya no dicen. Ok, no sé de qué dependerá, chicas. No he movido nada. Ok, ya. Les decía, ¿y por qué les mostraba esta portada de la película? Porque en esta película se ve, ¿no? A alguien que realiza, en esta película se ve a alguien que realiza un programa de televisión que es muy aburrido. El señor habla de dinosaurios y todo el mundo se duerme. Va este papá y le da chispa a la película, le da chispa a los personajes, a los dinosaurios y bueno, todo el mundo empieza a tomar atención a algo que era tan aburrido que eran las películas. Perdón, los dinosaurios, yo me estoy haciendo bolas. Entonces, ¿por qué cito esta película? ¿Por qué cito a este personaje en específico? Porque la emoción es muy importante, ¿ok? Siempre que entren al aula piensen que son esas TikTokers a quien tienen que prestar atención y absolutamente todo lo que digan las tienen que estar mirando como si fueran el,
como si fueran el TikToker, el del podcast, que tiene algo muy importante que decir, o el payasito que está llegando a la fiesta, porque eso es lo que transmiten, ¿no? Transmiten emociones, transmiten alegría. En ningún momento el payasito entra y está todo agobiado, todo triste, no. Entra eufórico, efusivo, a hacer absolutamente todas las payasadas que se le ocurran, y eso es lo que capta, lo que genera una emoción en los niños. Al generar una emoción, ellos le van a dar absolutamente toda su atención. ¿Y cómo tenemos nosotras que interpretar esta situación que les acabo de contar? Esto va estrechamente ligado a la neurociencia y a las emociones. Francisco Mora, este autor que les estaba mencionando, dice que sin emoción no hay aprendizaje. Si los niños no se emocionan, y un tip súper fácil para que ellos se emocionen es este. Les cuento que he traído una sorpresa, y vamos a jugar hoy día. No saben cómo vamos a jugar con esta sorpresa que les he traído. Entonces abren las orejas, abren los ojos y quieren saber qué sorpresa les he traído. Y yo simplemente les llevo una hoja común y corriente, la que siempre llevamos todas, yo qué sé, del cuerpo humano. Hoy vamos a pegarle bolitas al cuerpo humano, pero no es lo mismo que ustedes les digan, les cuento que les he traído una sorpresa, les cuento, no saben, me he encontrado esto que está tan precioso que solo ustedes lo van a tener. Nadie más va a tener estas hojitas. Simplemente el hecho de unas palabras van a hacer que ellos digan, ¡ah! ¿Qué ha traído? ¿Qué es eso? Yo quiero. Y la pregunta de los payasos, ¿no? Que me encanta repetir en mi curso. ¿Quién quiere la hojita? ¡Yo! ¿Quién va a pintar hermoso? ¡Yo! Eso me lo aprendí a los payasitos. Y realmente funciona. Funciona como motivación, funciona como activación y funciona como la chispa que va a encender la atención. ¿Ok? Estos ejemplos que les estoy dando, ¿por qué se los estoy dando? Porque el cerebro tiene diferentes partes que captan diferentes estímulos, y estos estímulos se van a ver reflejados en nuestro comportamiento y en lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, la amígdala es el centro de procesamiento emocional. Son esas dos pelotitas rojas, ¿no? Que están girando ahí en el cerebro. En cada hemisferio hay una amígdala y son esas pequeñitas. Esas dos amígdalas que están dentro del cerebro son el centro del procesamiento emocional. Quiere decir que en esa pequeña y diminuta parte procesamos nuestras emociones. Esa pequeña y diminuta parte le sirve a todo el cuerpo para poder entender, captar, comprender y expresar una emoción. Es el centro donde se procesan las emociones. ¿Alguien sabía que amamos con la amígdala? Te amo desde lo más profundo de mi amígdala, porque no amamos desde el corazón. Amamos desde la amígdala, que es la que procesa, el centro del procesamiento emocional. Todas mis emociones, todo lo que me hace sentir, las flores que me dan, el halago que me dan, el piropo que me lanzan, lo voy a procesar en la amígdala. Ah, mis estudiantes también tienen amígdala. Por lo tanto, tengo que aprender dónde está, cómo funciona y cómo voy a hacer que esa amígdala funcione como yo quiero, para que ellos puedan aprender, procesar, canalizar estímulos e información externa e interna. ¿Ok? Bien, también tenemos que hablar de algo muy importante. Solo les voy a mencionar 3 partecitas del cerebro que están muy implicadas con las emociones. Es el hipocampo. No se ve en la imagen, pero está cerca de la amígdala. Son como dos tubitos igual a ambos lados. Este hipocampo es crucial para la retención de la memoria. Y por último, la corteza prefrontal, que está en la parte frontal del cerebro. Esta corteza prefrontal nos ayuda
a realizar las funciones ejecutivas y de regulación, ¿ok? Ahora, si no conozco qué es la amígdala, qué es el hipocampo, no conozco qué es la corteza prefrontal, tampoco voy a saber cómo estimularlas. Pero tampoco, no es necesario, ¿no? Conocer específicamente el término, conocer específicamente qué sería lo ideal, pero no es tan necesario. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuántas amígdalas tenemos? ¿Dónde específicamente está el hipocampo? No. Simplemente ahora el estudio del cerebro y las neurociencias nos han demostrado que las emociones, que esta amígdala, que el hipocampo, que la corteza prefrontal, están estrechamente vinculadas con las emociones. Y las emociones están estrechamente vinculadas con el aprendizaje. Por lo tanto, las estructuras como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, estas tres estructuras trabajan en conjunto para procesar toda la información emocional que tenemos. También al hablar de funciones ejecutivas nos referimos a la memoria a largo o corto plazo y a diferentes funciones que tiene el cerebro del niño. Ahora, cuando un niño experimenta diferentes emociones como el miedo, Vicen, ¿sí? disculpe que la moleste y la interrumpa. ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, sí. Pueden ver Eh, mi le co- pantalla. no, no vemos, Licen. ¿Qué es lo que ven? Yo Me- No, tampoco no veo, se le ve dicen que nada. estoy compartiendo. Ay, perdón. ¿Qué es lo que están viendo? La pantalla de... Ahora sí No, dejé de... ninguna pantalla. A mí me aparece, chicas, como que estoy compartiendo. No sé si es el internet, porque no creo que sea la computadora, sí les estaba compartiendo. No sé si están de la fundación, ahora sí que el botón de compartir no me da para compartir. Hace un momento sí me salía a compartir. ¿Están los técnicos de la fundación? No sé si estoy compartiendo. A mí sí me salía. Bien. Mientras compartimos la pantalla, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio para poder comprender que estas partes del cerebro están estrechamente relacionadas con el aprendizaje y cómo se relacionan por medio de las emociones. Quiero que alguien me cuente o me diga el nombre del profesor que más han querido en el colegio y por qué. ¿Por qué ha sido importante para ustedes el profesor que más han querido en su escuela, en su kinder, en el colegio y por qué? ¿Por qué han querido a este profesor? Nada, no me sale para compartir. No sé si, no creo que sea la compu porque eso ya es de la red, ¿no? Claro que sí. Bien. Eh, ahora sí, no me sale la opción como para compartir. Ya les mandé. Bien, ahora sí, alguien que quiera participar mientras arreglamos esto, pero estamos todavía dentro de la temática. ¿Cuál Alguien era que la me diga. pregunta, Licen? Disculpe. La pregunta es la siguiente. Díganme el nombre de algún maestro al que hayan querido, al que recuerden con cariño del kinder, de la escuela o del colegio y por qué los recuerdan con cariño. ¿Alguien? Yo, Licen. Gaby, adelante. Bueno, yo tenía un profesor en secundaria que se llamaba Milton. Bueno, ese profesor ha sido mi profesor casi todos los años hasta terminar el colegio.
y la verdad es que yo lo he llegado a querer mucho porque desde que lo he conocido, él siempre ha sido alegre, nos contaba sus anécdotas, nos hacía reír, incluso a veces así un día de examen traía algo para compartir y decía, compartamos esto antes del examen para que hagan su examen con el estómago lleno, decía. O incluso a veces, digamos, no, nos hacía jugar por nota, ¿no? Y el profesor era demasiado dinámico, era bien juguetón, nos contaba sus historias, nos contaba sus anécdotas y todo lo que hacía. Y la verdad, ese profesor era súper interesante y divertido. Ok, gracias Gaby. ¿Se dan cuenta la importancia de las emociones? El profesor generaba espacios donde los estudiantes, uno, se sentían con el sentido de pertenencia, ¿no? Tenían el sentido de pertenencia, eran parte de un grupo. Él hacía que todos interactúen, él hacía que estar en esa clase no sea estresante para ellos, al contrario, era divertido, por lo que dice Gabriela, qué lindo profesor. Pero lo más lindo es que aquí nos damos cuenta que el aprendizaje está estrechamente relacionado con la emoción. Gabriela era profesor de, Él era profesor de sociales. ok, Gabriela, ¿tú recuerdas cuándo inició y terminó la Segunda Guerra Mundial? Ay, a ver, voy a hacer memoria. Creo que no, no, esto no. Ok, No, pero no sí me se acuerdo acuerda, ahorita. pero sí recuerda, para que se den cuenta, nosotras como educadoras no vamos a ser recordadas por la vocal A, E, I, O, U. No, no vamos a ser recordadas por los números, ¿no? Mi profe me ha enseñado del 1 al 20, no, sino por la conexión emocional y los vínculos emocionales que hayamos generado en ese espacio, no solo con un estudiante. Qué lindo profesor que lo hizo con todos, pero lo que se ve en las aulas es que uno, ¿no? El favorito, el que puede, el que, el que lo da todo, ese es mi favorito, este es mi alumno, este es mi gallito, ¿no? Qué lindo profesor, qué linda experiencia, Gabriela. Con esta experiencia, ¿qué queremos entender? Que el cerebro está y el aprendizaje está estrechamente relacionado con las emociones, ¿ok? Evidentemente, hay cosas que vamos a recordar y hay cosas que no. Pero lo que el maestro de Gabriela estaba haciendo era lo que les decía, crear ese clima emocional. ¿Por qué? Porque ese clima emocional va a favorecer la participación. El profesor, qué astuto, ¿no? Comprar eh, algún caramelo o algo para que se sirvan antes del examen. Eso hace que, pucha, se está interesando en mí, el profesor me ha dado un caramelo, voy a poner mi mejor esfuerzo porque le quiero demostrar que puedo, porque le quiero demostrar que me está inspirando con esto que está haciendo por mí. Voy a tratar de hacerlo. Pienso que más de un estudiante ha pensado así. Entonces, qué linda experiencia, qué lindo escucharlo, Gabriela, gracias. Y leía por allí en los comentarios, leí algo muy interesante. Decían que solo se acuerdan de una profesora que es mala. ¿Nos puede contar por qué te acuerdas de esa profesora mala? ¿Dónde está Esmeralda? ¿Por qué recuerdas a esa profesora tan mala? Ok, Esmeralda. Ah, está un poco mal su audio. ¿Alguien recuerda a un profesor malo? Un profesor muy estricto. Bueno, Yo antes sí recuerdo, era. Lisen, o sea, una anécdota, yo era súper buena en matemáticas toda mi vida, pero así toda mi vida, que siempre he querido estudiar lo que tenga que ver con matemáticas, hasta que llegué a la pre-promo, que tuve, o sea, primero cuando estuve en segundo de secundaria y primero de secundaria estuve en el Merinol, entonces mi profesor era demasiado así conductista, pero
al punto de que, me hacía espantar, no entendía nada, si hacíamos mal, ¿no? Reñía. Entonces yo espantaba, llegué a odiar las matemáticas, hasta que me fui a otro país a estudiar otros 2 años. Y ahí tiene una profesora que me hizo volver a querer y de nuevo me volví a sentir capa porque me sentía re tonta con el otro profesor. Y con esta otra profesora de otro país me sentía súper capa porque tenía diferentes métodos que era paso por paso y de nuevo me volví a encantar. Hasta que volví de nuevo a Bolivia a la pre-promo, de nuevo con otro profesor que era como los profesores de matemáticas a la antigua, que tenían que hacer o castigo, si salía mal, castigo, entonces ya terminé odiando y en la promo ya no pude, me cambié de colegio, pero ya no pude volver a agarrar el hilo y ahora mientras más pueda evitar las matemáticas, mejor. Sé que soy buena, pero lo tengo así como un rechazo porque es lo que como que me hicieron llegar a sentir, que después me di cuenta, porque los profesores me llegaron a hacer sentir eso. Tal vez no fue su intención, que a otros sí les funcionaba, pero a mí no me funcionó. Ok, qué interesante. Se dan cuenta que las emociones están estrechamente vinculadas con el aprendizaje, están estrechamente vinculadas con el cerebro, cómo el cerebro procesa estas emociones que sentimos. Y cuando el cerebro está bajo estrés, cuando el niño está bajo un constante miedo, porque eso es lo que provocan, ¿no? Sensaciones de miedo, la amígdala se bloquea, el cerebro se bloquea y lo último que va a pensar es aprender. Lo primero que va a pensar es en escapar de allí, porque las emociones nos sirven para eso, para la supervivencia. Lo único que queremos hacer cuando alguien genera este tipo de emociones negativas es que queremos escapar, no queremos estar allí. Al contrario de Gabriela, yo creo que absolutamente todos los alumnos querían saber qué de nuevas tenía el profe, ¿no? ¿Qué había traído? ¿Qué había hecho? Qué experiencias más interesantes que absolutamente todos hemos vivido y estoy segura que todas recordamos a un maestro, un muy buen maestro y un muy mal maestro. Y cómo hemos asociado este tipo de aprendizaje a través de las emociones, de lo que yo he sentido, de lo que me han hecho sentir y cómo he logrado captar toda esta información externa. Si lo he hecho de manera positiva, si lo hice con alegría, voy a recordarlo. Pero si lo hice a través del estrés, el miedo, la ansiedad, voy a querer escapar, porque eso es lo que nuestro cuerpo tiene que hacer, ¿no? Para eso ha sido creada esa emoción del miedo. Es para advertirnos de que algo no está bien y tenemos que escapar. Ahora, si mi cerebro está enfocado en que tengo miedo, es que quiero escapar. Y lo último que va a querer hacer es recibir información, solo quiere huir. Bien. Ok, son las 8:30. Tenemos una hora más y voy a tomarme un descansito y todas nosotras de 10 minutitos para continuar con todo esto que implica las emociones y lo importante que son dentro del aula y cómo vamos a aprender a gestionarlas, enseñar a gestionarlas y absolutamente todo lo que tiene que ver con la interacción y mi rol como maestras más adelante, qué puedo utilizar para tener un espacio emocional seguro dentro de mi aula, qué actividades, acciones, métodos vamos a utilizar, lo vamos a hablar después de este descansito. Tómense un cafecito, tómense un tecito, vayan a dar una vueltita alrededor de su cama o de la silla o de donde estén. Todas las que están caminando corran a su casa para estar más cómodas. Nos vemos en 10 minutitos, por favor, ¿ok? Listo, veo deditos por allí. Ahora todos son emoticones, ¿no? Con nuestros niños también. Practiquen eso de los emoticones. Denles caritas para ver cómo se siente. Ok, nos vemos en 10 minutos. Recreo, exacto. Vayan a la pastillera de la esquina por su come-come.